Gianni Infantino avanza cada día más con el plan de la FIFA de organizar los mundiales cada 2 años, en lugar de cada 4, como se vienen disputando desde hace casi un siglo. A pesar que las organizaciones más tradicionales del fútbol están en contra de la idea, el presidente de la organización cada vez da más impulso a esta intención. Existe la posibilidad que en la próxima reunión de la FIFA en marzo se podría dar el voto que apruebe este cambio radical del máximo torneo del fútbol. Infantino no necesita hoy el apoyo de la UEFA ni de Conmebol, que en total suman menos de 1/3 de los votos que necesita para aprobar esta idea. Sus dos principales aliados son los continentes que manejan la mayor cantidad de votos, Asia y África. Ambas confederaciones buscan un cambio al sistema, uno donde sus asociaciones tengan más chances de jugar mundiales y de paso recibir más dinero por lo que se recauda en ellas. El propio presidente insiste en que los que no quieren que se cambie el sistema son los beneficiados, Europa y Sudamérica, los que siempre están en la cima. En la reunión de la Confederación Africana, Infantino dijo que estas organizaciones tienen miedo que si hay cambios, perderán su liderazgo y que no pueden mantener la puerta cerrada al resto. Estableciendo esto como el punto de batalla, ya tiene a 100 países miembros a su favor. De cualquier forma, sabiendo que tiene a las máximas potencias del mundo del fútbol en su contra, la FIFA y su presidente buscan la manera de convencer no solo a sus aliados, que esto es una idea que ayudará a todos los países y no solo a unos pocos. Siendo que el manejo de una organización con más de 200 miembros requiere el uso de la política para ganar mayorías, Infantino hoy usa dos armas principales para convencer a los países de votar a favor de su propuesta. En primer lugar, el dinero que recibirán si es que se organiza, y en segundo, a un supuesto apoyo que tiene la idea por parte del público. Enfoquémonos primero en el segundo punto, que la gente quiere que se juegue un mundial más a menudo. ¿Cómo justifican esto? En diciembre publicaron una encuesta que realizaron en el último año sobre esta pregunta. Según los resultados de este análisis, el 50,33% de todos los encuestados respondieron que querrían un mundial cada 2 años. 27% dijo que podría estar a favor y solo el 14% rechazaba la idea. La cuestión es, para entender todo análisis de encuestas, hay que saber quiénes fueron los que respondieron y en dónde se vieron las mayores respuestas favorables o negativas. Entremos de fondo a los números de esta encuesta de la FIFA. Si vemos a la gente que fue preguntada, la mitad de las respuestas vienen de Asia, con la justificación que más de la mitad de la población mundial está en este continente. Luego lo siguen Europa, África, Norte y Centroamérica, Sudamérica y Oceanía. Es aquí donde vemos cómo pierde fuerza una confederación como la UEFA y Conmebol, que solo componen el 24% de los encuestados. Ahora, ¿qué continentes apoyaron la idea y cuáles la rechazaron? Viendo las respuestas, es de esperarse que los que más apoyan la idea son los continentes que tienen más países pero menos cupos, y además que nunca ganaron un mundial, Asia y África. Lo curioso es que Sudamérica, donde la Conmebol hoy rechaza la idea de aumentar la cantidad de mundiales, supuestamente tiene al 48% de su gente a favor de la idea. Las confederaciones que la rechazan son CONCACAF y UEFA. ¿Es cierto que los países sudamericanos están a favor? Viendo las respuestas, estos son los que supuestamente más apoyan la idea: Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil, con más del 50% de los que respondieron, diciendo que están a favor. Los dos países con el porcentaje más bajo son Argentina y Bolivia. Lo llamativo es que ni siquiera incluyeron a personas de Uruguay, país campeón del mundo, o de Venezuela en la encuesta. Otro dato que nos hace prestar atención es cuando vemos los resultados de países como México o Estados Unidos, donde menos del 40% de los que votaron están a favor de la idea. A pesar de esto, la CONCACAF está abierta a la idea del cambio de calendarización de los mundiales, mientras que Conmebol está en contra. Entre los encuestados, menos de la mitad son fanáticos del fútbol, según la información de los resultados. Esto parece no tener sentido, pero hay que entender que la FIFA también busca aumentar la cantidad de seguidores del fútbol hoy en día. En este caso, los supuestos fanáticos que encontró la FIFA también están a favor de la idea. Haciendo una comparación bastante lejana en cantidad, pero sí con muchos grandes fanáticos del fútbol, una encuesta esta en este mismo canal demostró que ese supuesto sentimiento de aprobación no existe. Hasta ahora casi el 70% de los que respondieron rechazan la idea de un mundial cada 2 años. Es una muestra muy pequeña, pero totalmente apuesta a la respuesta que supuestamente recibió la FIFA de Sudamérica. ¿Qué países vemos que están en contra?
una lista de los grandes campeones del mundo: Alemania, España, Francia, Inglaterra. Todos ellos tienen más personas que rechazan la idea. Coincide que son algunos de los países con las ligas más competitivas del mundo, porque es como dijo Infantino, que ven el mundial todos los fines de semana. Los italianos encuestados sí están a favor, y Suiza, sede de la FIFA, rechaza la idea. Es así como una encuesta hecha a una mayoría de hinchas no futboleros es usada por la FIFA como una razón para seguir con sus planes de organizar un mundial cada 2 años. Además de esta encuesta que, de forma lógica, hace que uno cuestione mucho que haya sido dirigida para obtener un resultado favorable a la pregunta que estaban haciendo, la FIFA tiene una forma mucho más eficiente de impulsar la idea de los mundiales ante sus miembros: el dinero. El mundial es la principal fuente de ingresos de la FIFA. En el periodo 2015 a 2018, que se considera el periodo del Mundial de Rusia, la organización recaudó más de $6.000 millones. La forma que la FIFA tiene para repartir parte del dinero a las asociaciones se llama FIFA Forward, que tiene la intención de llevar adelante el desarrollo del fútbol en las diferentes asociaciones. Este proyecto fue aprobado en 2016 y estableció que en cada periodo de Copa del Mundo, que sería de 4 años, cada asociación miembro recibiría un total de $6 millones para estos proyectos. Ya que la FIFA sabe que si las asociaciones reciben este dinero sin ningún tipo de control, es seguro que irá a los bolsillos de los dirigentes, exigen que los proyectos tengan una auditoría contratada por la propia FIFA para controlar que estén destinando los fondos a los proyectos que habían prometido y no a sus cuentas bancarias. Además del desarrollo del fútbol, a la asociación le sirve para blindarse de cualquier tipo de crítica por enviar dinero a las federaciones. Nadie puede criticar un dinero que está siendo utilizado para impulsar el fútbol en países pobres, por más que obligue a las federaciones a tomar decisiones que capaz no están en su mejor interés, como aumentar el mundial al jugarse cada 2 años. Con esta billetera abultada de su lado, la FIFA tiene el arma más fuerte del mundo a su disposición: el dinero para sus miembros. Sabiendo esto, la forma más fácil de convencer a los que dudan sobre la propuesta del mundial es cuánto dinero en realidad recibirían si es que se cambia el plazo del mismo a 2 años. El monto total aumentaría más de $4.000 millones en el periodo de 4 años. Este cálculo fue presentado en la reunión del 20 de diciembre en un estudio hecho por la empresa Nielsen. Según este análisis, de los $6 millones que recibe actualmente cada una de las federaciones, este monto podría aumentar casi 4 veces más, llegando a $25 millones por cada asociación. Esta cantidad de dinero sería solo en el primer ciclo de 4 años, en el que se jugarían 2 Copas del Mundo. ¿Cómo repartiría FIFA este dinero? Aumentaría el plan Forward a 9 millones, y luego prepararía lo que llaman un fondo de solidaridad. De este fondo se destinarían 16 millones para cada asociación, aunque no dicen cuál es el propósito de este dinero, como sí existe para las inversiones del programa Forward. Sí mencionaron en un comunicado que, aparte de los 16 millones, habrá incluso más dinero para compensar a las asociaciones por los cambios de calendario de los partidos internacionales. Esta última afirmación demuestra que la FIFA acepta que este cambio altera de gran forma el fútbol en nivel países y competiciones, por lo que tienen que ofrecer más dinero para mitigar las pérdidas que tienen las federaciones. Es una muestra del impacto que tiene semejante decisión. Con un ingreso mucho mayor de dinero a cada asociación, es poco probable que rechacen semejante oferta. No hay mención sobre cómo se controlará el dinero que llegará a cada país. El interés del espectáculo o la seguridad y la salud de los atletas siempre quedará atrás cuando hay grandes fortunas que pueden ser creadas. Otra forma de ingreso con la que Infantino busca influenciar a los votantes es con ser sede del mundial. Al jugarse más a menudo, va también a ser necesario tener más países que sean sedes. En reuniones con dirigentes de la Confederación Africana, mencionó este incentivo, dando a las federaciones esa razón como una esperanza que alguno de ellos pueda albergar una Copa del Mundo al haber mayor rotación de sedes. Todo esto, como siempre, ignora el hecho que, hasta ahora, nunca se demostró que un mundial trae aumentos en el Producto Interno Bruto de un país. Al contrario, muchas quejas se realizaron que los gobiernos de países sedes del mundial invierten dinero en los llamados elefantes blancos, que casi siempre son estadios que no se pueden mantener después del mundial, como ocurrió en Sudáfrica o en Brasil, donde se reformaron estadios para más de 40.000 personas, en ciudades donde el equipo con más hinchas, con suerte llevaba 1.000. Si buscamos un ejemplo de un torneo que se jugaba cada 2 años y terminó cambiando su formato a uno de 4, podemos ir a la Copa América disputada en la década del 90.
Desde 1989 hasta 2001, la Copa se jugaba cada 2 años, con la sede rotando entre diferentes países. Tras la edición 2001 jugada en Colombia, la Conmebol decidió que el torneo se jugaría cada 3 años, debido a la dificultad de compaginar los tiempos con las ligas europeas y que los jugadores estén disponibles para la competencia. Finalmente en 2007, cambiaron a un periodo de 4 años entre cada copa, para que pueda ser algo constante entre mundial y mundial. Para la Conmebol no era negocio hacer una Copa América cada 2 años, porque sobrecargaba el calendario, hacía cansar en exceso a los jugadores y además interfería con el calendario de las eliminatorias, que en 1998 se había expandido a 18 partidos con el nuevo formato largo. Todo esto era prioridad antes que solamente jugar el torneo cada 2 años, por más que generaba ingresos jugar más a menudo. La propia FIFA organiza torneos que se disputan cada 2 años, los mundiales juveniles sub-20 y sub-17. Estos también deberían ser cambiados según el calendario, y además tampoco ganaron en valor al disputarse un mundial por más tiempo, aunque sabemos que los propósitos de estos torneos son diferentes a los que tiene un mundial. Es así como la FIFA buscará imponer la idea de jugar los mundiales cada 2 años. Es difícil poder discutir cuando hay tanto dinero disponible a mano, y eso Infantino lo sabe. Veremos si es que el voto para esta decisión se realiza en marzo, o si se espera a otro momento para impulsar el cambio más grande de la historia del torneo de fútbol más importante del mundo.